porque desde el momento que dices la ley periódica, pues ahorita que ya estoy mucho más viejo, pues me causa sentido, pues sí, o sea, buscas, se puede decir, pues como si fuera una onda, un periodo en el que se repite o se pueden agrupar las cosas para que tengan el mismo comportamiento. Y Sí. pues en la escuela, pues chance la maestra sí sabía, o sea, yo le estoy echando la culpa que nunca lo explicó, pero pues chance sí sabía de que pues la tabla periódica está basada pues en la ley periódica y por eso ese factor, pues, todo lo que explicaste ahorita. Claro. Pero pues ya me tiene más... Sí, no, sí, también en secundaria, en secundaria pues lamentablemente de pronto te enseñan química a punta de memorízate todos los átomos, sus características. Ajá. Si tú eres científico, lo último que vas a hacer es memorizar cosas. O sea, es ver patrones. Sí, que es lo que... los patrones. Es precisamente lo que iba a decir, que el problema por la cual la gente de repente odia estas materias abstractas como es la matemática, química y física, es por el proceso de enseñanza que se tiene, que es básicamente a punta de golpe, ¿no? De que memorízatelo y realmente no te enseñan ese proceso de pensamiento en el cual tú puedes relacionar las cosas y entenderlo como ahorita lo estamos entendiendo, ¿no? O es sea, que sí es cierto, güey, o sea, sí es cierto, como que la educación está dada como si fuera materias humanistas. O sea, lo humanista, pues te lo aprendes, güey. La ley es la ley, te la aprendes. Sí, la historia, o sea, te tienes que aprender fechas, nombres y sucesos y no hay de otra, o sea, no hay mucha lógica, ¿no? O sea, y esas materias no requieren que lo entiendas, güey, sino que lo aceptes, güey. Y así se enseña también, como dicen las matemáticas y la química, la física. Sí, el tema de la educación, pues por sí solo es todo un temazo. Sí. Digo, ya, si quieren luego hablamos específicamente de eso, pero en la física pasa lo mismo, porque mucha gente tiene la noción de que la física es aprender fórmulas y saber en dónde usarlas, como de la fórmula del movimiento no sé qué, la fórmula de la aceleración no sé cuál. Y la física no es eso. Y por ejemplo hay un momento donde entras a los primeros años de física donde literalmente tienes que desaprender lo que creías saber de la prepa. Luego te enseñan matemáticas, ahora sí, y eventualmente es cuando ya llegas a estudiar la física a partir de las leyes de la naturaleza. Y todas esas fórmulas, por ejemplo, cualquier fórmula que me digas, yo no las recuerdo, o sea, de las de la prepa. Lo único que tienes que saber es, por ejemplo, las leyes de Newton, que de hecho, mira, pues aquí tengo mi playera de filosofía Principia. Aprovecho el comercial ahí por quien quiera una playera, me escribe. Fin del comercial. Una vez que entiendes las leyes de Newton, tú puedes deducir todas las otras leyes, digamos, que se diferencian de estos principios fundamentales de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, lo mismo sucede en electromagnetismo. El electromagnetismo termina siendo reducido a las 4 ecuaciones de Maxwell, y cierto físico es, a partir de estos principios fundamentales, hago las predicciones y te calculo todas las leyes del cómo funciona el electromagnetismo, ¿no? Entonces, física, a resumidas cuentas, es que se te quede clarísimo que la memoria no es lo importante. Lo importante es entender los principios por los cuales el universo funciona, porque a partir de los principios del funcionamiento del universo, las leyes se pueden derivar. Pero ojo, o sea, experimentalmente pasa al revés. Tú vas al experimento y encuentras relaciones entre variables, como de, mira, le subo la temperatura y pasa esto con el volumen de este gas, ¿no? Eso te da una ley, una relación entre esta variable y esta otra. Y muchas ciencias empiezan así, como teniendo muchas leyes que no parecen tener conexión entre sí, pero después haces un proceso inductivo en donde dices, a ver, si solo me quedo con este principio, ¿soy capaz de derivar todas estas leyes que aparentemente no tienen sentido? Sí, palomita, ¿no? Felicidades, ahora tienes una teoría física. Eso es una teoría física. ¿Por qué es importante tener esta teoría física? Porque ya no nada más predices estas leyes inconexas, sino que tienes capacidad de predecir cosas más allá que nunca se ha llevado a cabo en el experimento. Y ahora tú propones experimentos
y eventualmente un experimento va a ir más allá de la temperatura más alta o más bajo que el espacio del universo que se ha estudiado, o más lejos que una galaxia, y tu teoría va a tronar, porque no estaba diseñada para llegar a esas escalas, ¿no? Tanto de escala, tanto de precisión. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Dices, pues perfecto, más trabajo, porque ahora tenemos que formular principios fundamentales, de tal manera que esto que creíamos que era fundamental se deriva de este principio más fundamental.